Muy buenas tardes y bienvenidos un jueves más a este tiempo de meditación de la palabra. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Nos vamos a hacer otra pregunta en este jueves. ¿Cuál es el significado de la cruz? Si tú hace años, hace siglos, preguntabas el significado de la cruz, todo el mundo lo relacionaba con la muerte. Desde el siglo VI a.C. hasta el siglo IV después de Cristo, la cruz era un instrumento de ejecución cuyo resultado final era la muerte, siendo considerado uno de los métodos más tortuosos y dolorosos. En la crucifixión, o bien una persona era atada o clavada en una cruz de madera y la dejaban colgada hasta que muriera. La muerte sería lenta y terriblemente dolorosa. Y también esa muerte cruel servía como disuasión para aquellos que quisieran cometer crímenes o rebelarse contra el poder establecido. Para los judíos, quien moría en una cruz era considerado maldito. Sin embargo, a causa de Cristo y su muerte en la cruz, el significado de la cruz hoy es completamente diferente. En el cristianismo, la cruz es el encuentro del amor de Dios y su justicia. Y así lo anunciaba el Salmo 85, el versículo 10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo leemos en Juan, el capítulo 1, el versículo 29. La referencia de Jesús como el Cordero de Dios apunta a la institución de la Pascua judía en Éxodo, el capítulo 12. A los israelitas se les ordenó que sacrificaran un cordero sin mancha y con la sangre de ese cordero untaran los dinteles de sus puertas y los postes de sus casas. La sangre sería la señal para que el ángel de la muerte pasara sobre esa casa, dejando seguros a aquellos que estuvieran cubiertos por esa sangre. Cuando Jesús vino a Juan para ser bautizado, Juan lo reconoció y dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Como decíamos, que está en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el versículo 29. Por lo tanto, Juan identificó a Jesús y el plan de Dios para él de ser sacrificado por el pecado. Y nos podríamos preguntar en este punto por qué Jesús tuvo que morir. Este es el mensaje fundamental de la Biblia, la historia de la redención, el plan de salvación de Dios. Dios creó los cielos y la tierra, creó al hombre y a la mujer a su imagen y los puso en el jardín del Edén para que fueran sus mayordomos, para que cuidasen de él. Sin embargo, debido a las tentaciones de Satanás, la serpiente, Adán y Eva pecaron y cayeron de la gracia de Dios. Se escondieron de Dios por lo que habían hecho y no pudieron estar junto a Dios, porque la santidad de Dios no puede convivir con el pecado. Además, ellos han transmitido la maldición del pecado a sus hijos y así todos han heredado ese pecado y la culpabilidad. Dios el Padre envió a su Hijo unigénito al mundo para tomar forma de hombre y ser el Salvador de su pueblo. Nacido de una virgen, Jesús evitó la maldición de la caída que contamina a todos los demás seres humanos. Como el Hijo de Dios sin pecado, Él podría ofrecer el sacrificio sin mancha que Dios requería. La justicia de Dios exigía juicio y castigo por el pecado. El amor de Dios lo conmovió para enviar a su Hijo unigénito para ser la propiciación por el pecado. Por causa del sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz, aquellos que ponen su fe y confianza en Él solamente para la salvación tienen la garantía de la vida eterna. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, Jesús llamó a sus seguidores a tomar su cruz y seguirlo. Y lo leemos en Mateo, el capítulo 16, el versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame». Hoy en día este concepto de tomar la cruz ha perdido bastante de su significado original. Normalmente lo utilizamos, tomar la cruz, para dar a entender una situación incómoda o molesta. Por ejemplo, mi hijo problemático es una cruz, o
mi jefe es mi cruz. Sin embargo, debemos tener en cuenta que Jesús está llamando a sus discípulos a comprometerse en un negarse a sí mismo de manera radical. La cruz significaba solamente una cosa para una persona del siglo I, y no era un dolor, no era un problemita. La cruz significaba la muerte. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Mateo 16:25. Gálatas reitera este tema de la muerte de la naturaleza pecaminosa para resucitar a caminar en una vida nueva por medio de Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Hay lugares en el mundo donde los cristianos son perseguidos, incluso hasta el punto de la muerte por causa de su fe. Ellos saben lo que significa llevar su cruz y seguir a Jesús de una manera muy real. Para aquellos que no están siendo perseguidos de tal forma, la exigencia es seguir siendo fiel a Cristo, incluso si nunca han sido llamados a dar el máximo supremo, su vida. Debemos estar dispuestos a hacerlo por amor a aquel que nos ha salvado y que dio su vida por nosotros. ¿Estamos dándole nuestra vida a Cristo o simplemente le ofrecemos el tiempo que nos sobra? ¿Hacemos las cosas con excelencia para el Señor o simplemente nos limitamos a cumplir para rellenar nuestro carnet de cristiano? ¿Renunciamos a nosotros mismos por Cristo? ¿Hemos crucificado nuestras vidas a Cristo? ¿O simplemente la cruz es solo un símbolo religioso que decora nuestras iglesias o que nos identifica como si fuese el escudo de un equipo de fútbol? Hemos crucificado, hemos matado nuestra vida para ofrecérsela y dársela a Cristo. Cristo transformó el símbolo de la muerte en la esperanza de la vida eterna para todos aquellos que creen en Él. Una vez entendemos esto, la cruz para nosotros es la muerte de la vida que se centraba en nosotros mismos, en nuestras comodidades, en nuestro bienestar, y que a partir de ahí dirige los ojos a Cristo para seguirle a Él. Jesús nos reta a seguirle. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Oremos para que Dios haga eso posible en nuestras vidas, que realmente crucifiquemos nuestra vida pasada y vivamos una vida renovada con Cristo. Sí, Señor y Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. En ella nos revelas tu plan maravilloso de salvación, cómo tú tuviste misericordia de nuestras vidas a pesar de que nosotros pecamos, a pesar de que nosotros renunciamos a tu dirección. Señor, tú viniste a buscarnos, Señor, a salvar la distancia insalvable que pusimos nosotros a través de nuestro pecado. Mandaste a tu Hijo unigénito, el único que tiene tu naturaleza, Señor, el único que era el sacrificio perfecto para que nuestros pecados fueran perdonados. No solo perdonados, sino que somos justificados delante de ti. Señor, tú nos ves justos porque la justicia de tu Hijo Jesús nos la has concedido a nosotros, Señor. Señor, danos esa valentía, Señor, para tomar esa cruz de renunciar a nuestras vidas, Señor, a nuestras comodidades, a nuestros deseos, Señor, para seguirte a ti, para dar nuestra vida, para llevar tu mensaje, Señor, y para trabajar en tu obra. Señor, ayúdanos a hacer todo lo que hagamos con la excelencia que tú te mereces, Señor. Ayúdanos a emplear todo nuestro tiempo en ti, Señor, en todo lo que hagamos. Cuando comamos, cuando durmamos, Señor, cuando oremos, cuando nos acerquemos a tu palabra para estudiarla. Señor, cuando estemos trabajando, cuando tratemos con las demás personas, cuando tratemos con los clientes, con los jefes. Señor, que manifestemos en todo momento que somos siervos tuyos y que nuestra vida está supeditada a ti, Señor.
que tu voluntad sea hecha en la tierra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Les emplazo para el próximo jueves, si Dios quiere, para seguir indagando, descubriendo y conociendo al Dios que murió en una cruz por nosotros y nos dio vida con esa muerte en la cruz. Bendiciones en Cristo.